Hoy vamos a analizar un caso de la primera mitad del siglo XX, así que relájate mientras nos vamos a Australia. A principios de la década de 1930, Australia sufrió durante el periodo de la Gran Depresión. Esto comenzó con el colapso de Wall Street en 1929 y rápidamente se extendió por todo el mundo. Como otras naciones, Australia experimentó años de alto desempleo, pobreza, deflación, bajos ingresos y oportunidades perdidas de crecimiento económico y avance personal. En ese momento, la economía y la política exterior de Australia se basaban en gran medida en su papel como productor primario de productos como la lana y el trigo que se exportaban a todo el mundo. Estas industrias sufrieron enormemente por el colapso de la demanda internacional. Para 1932, el desempleo en Australia era de alrededor del 30% y hubo una gran caída en el Producto Interno Bruto. La crisis económica también tuvo un impacto social significativo, ya que la presión sobre muchas familias fue considerable, lo que resultó en un aumento de la violencia doméstica, un tema que no se discutía ampliamente en la década de 1930. El 1 de septiembre de 1934, un joven agricultor llamado Tom Griffiths llevaba a su toro premiado por Howlong Road, justo a las afueras de Albury, una ciudad en el estado de Nueva Gales del Sur, en la frontera con el estado de Victoria y junto al vasto río Murray. Notó que había algo en un desagüe que pasaba por debajo del camino. También percibió que había un fuerte olor a queroseno. Cuando miró más de cerca, vio un costal de arpillera que cubría parte de un cuerpo parcialmente quemado. Parecía que quien lo había puesto ahí lo hizo de manera que no fuera visible para nadie que pasara conduciendo. Pudo ver que la cabeza de la víctima había sido envuelta en una toalla y parecía que había habido una pelea, ya que su rostro estaba gravemente golpeado. Llamó a la policía, que pronto llegó al lugar. El cuerpo fue llevado de regreso a Albury, donde se realizó una autopsia. La víctima era una mujer, tenía ojos marrones y se estimó que tendría unos 20 años. Había una pequeña bala en la garganta de la fallecida, pero el patólogo determinó que la muerte había sido causada por los fuertes golpes que había recibido en la cabeza. Había sido vestida con pijama de seda amarilla con un motivo de dragón chino. La policía consideró esto importante, ya que esa ropa habría sido costosa y bastante rara, especialmente en esta época de dificultades económicas. También creían que la víctima había sido asesinada en otro lugar y que su cuerpo había sido transportado a la alcantarilla de Howlong Road. El tiempo estimado de la muerte fue 4 días antes, el 28 de agosto. La escena fue examinada y se tomaron declaraciones de testigos. Nadie había reportado haber visto algo sospechoso, pero un testigo afirmó haber visto un incendio en las primeras horas del 29 de agosto. Sin embargo, esa noche había llovido, lo que explicaría por qué el cuerpo solo se había quemado parcialmente. La policía estaba ansiosa por identificar a la víctima, así que colocaron el cuerpo en hielo y lo exhibieron en la morgue de Albury. Pero a pesar de las muchas personas que vinieron a verlo, nadie parecía reconocer al fallecido. Como las heridas que sufrió la víctima eran tan graves, un dibujante de la policía recibió la orden de hacer un retrato de cómo podría haber lucido la joven. Luego, esto se entregó a los periódicos mientras se intensificaba la búsqueda para identificar el cuerpo encontrado en el camino Howlong. Los periódicos publicaron el retrato y adornaron la historia para tratar de hacerla parecer mucho más misteriosa. Como la víctima había sido descubierta usando pijama de seda, la llamaron simplemente la chica del pijama. Sin nuevas pistas, el cuerpo fue trasladado a Sydney, donde fue colocado en un baño de formalina y puesto en exhibición pública en la Facultad de Medicina de la universidad. Para ese momento, el caso se estaba haciendo mucho más conocido y, mientras miles de personas visitaban la universidad para ver el cadáver, se sugirieron varios nombres sobre quién podría ser la fallecida. 2 nombres en particular llamaron mucho la atención de la policía: Anna Filomena Morgan y Linda Agostini. Ambas mujeres estaban desaparecidas, tenían una edad similar y se parecían al retrato realizado por el artista de la chica del pijama. Una enfermera llamada Margaret McGrath, que solía visitar a Linda en su departamento, identificó el cuerpo como el de su amiga Linda Agostini, y un caballero llamado George Kemp le dijo a la policía que las fotos y el retrato de la chica del pijama se parecían mucho a Linda. Después de ver el cuerpo, no estaba seguro, pero tras una segunda revisión, estaba convencido de que era el cuerpo de Linda Agostini. Dijo que la había conocido durante algún tiempo, pero que no había sabido nada de ella desde enero de 1934. La policía empezó a investigar con más detalle la posibilidad de que la chica del pijama fuera en realidad Linda Agostini. Descubrieron que ella había nacido como Florence Linda Platt en Inglaterra el 12 de septiembre de 1905 y que creció en Forest Hill, un distrito en el sureste de Londres. Cuando era adolescente,
trabajó en una tienda de dulces, pero cuando tenía 19 años, dejó Inglaterra y viajó a Nueva Zelanda, donde vivió durante los siguientes 3 años. Luego se mudó a Australia y se estableció en Sydney. Los detectives intentaron reconstruir su vida. Descubrieron que, mientras estaba en Sydney, trabajó en un cine y residía en una pensión en Darlinghurst Road, en la zona de King's Cross de la ciudad. Les dijeron que le gustaba salir y que no era una persona que quisiera conformarse con lo que se consideraba un comportamiento aceptable para una joven a finales de los años 20 y principios de los años 30. Se sabía que recibía a hombres jóvenes, bebía mucho y le resultaba difícil adaptarse a un estilo de vida más respetable. Sin embargo, parecía que había empezado a sentar cabeza cuando el 22 de abril de 1930 se casó con Antonio Agostini en una oficina del Registro Civil de Sydney. Antonio era 2 años mayor que Linda y, al igual que ella, no había nacido en Australia. Él había emigrado de Italia en 1927 y trabajaba como barbero. Se conocieron por primera vez en 1928 y después de una relación turbulenta de 2 años, se casaron. El matrimonio no fue fácil. Linda siguió bebiendo y de vez en cuando lo dejaba, solo para regresar unas semanas después. Él quería alejarla de la influencia de sus amigos, así que en 1933 se mudaron a Melbourne, instalándose en el suburbio de Carlton, donde Antonio encontró trabajo en el periódico en italiano llamado Il Giornale, y Linda trabajó como peluquera. A pesar de esto, la pareja aún discutía con frecuencia. La policía contactó a personas que habían conocido a la desaparecida Linda Agostini, pero ninguno de ellos pensó que el cuerpo o las fotos se parecieran a su amiga. Tampoco Antonio Agostini. Sin embargo, les proporcionó a los detectives el nombre del dentista de su esposa. Cuando se revisaron los registros dentales de la chica del pijama, no coincidían con los de Linda, entonces fue descartada como posible víctima. A pesar de todos los esfuerzos de la policía, no pudieron identificar a la chica del pijama. El tiempo pasó. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y el caso de la chica del pijama había sido en gran parte olvidado. En 1942, el cuerpo fue retirado de la universidad y llevado a la jefatura de policía. El caso fue archivado como no resuelto y de vez en cuando se trabajaba en él. Luego, en 1944, el comisionado de policía Guillermo Mackay volvió a revisar el caso. La reputación tanto del comisionado como de la Fuerza de Policía de Nueva Gales del Sur ya no era tan buena como antes. Así que, para intentar mejorar la opinión pública sobre la policía, asignó a 2 nuevos detectives para que examinaran las pruebas del caso. La identidad de la víctima fue investigada nuevamente y, uno por uno, los detectives eliminaron cada nombre de su lista. Linda Agostini había sido descartada inicialmente como posible víctima debido a sus registros dentales. Sin embargo, los detectives decidieron revisarlos de nuevo. Increíblemente, se descubrió que el informe dental inicial era incorrecto y que, de hecho, coincidían con los de la chica del pijama que había sido encontrada 10 años antes en Albury. Ahora sabían el nombre de la víctima. La policía necesitaba averiguar quién había cometido este terrible crimen. El esposo de Linda Agostini parecía ser el sospechoso más interesante. Había pasado los 4 años anteriores recluido en campos de internamiento debido a sus simpatías políticas hacia el gobierno italiano, que había entrado en la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania en junio de 1940. El gobierno australiano lo consideraba un enemigo de Australia. Había sido liberado en febrero de 1944, así que ya no se creía que fuera una amenaza para el país. Luego encontró trabajo en Sydney como mesero en el restaurante italiano llamado Romanos. Coincidentemente, un restaurante que era frecuentado por el comisionado de policía William Mackay. Le pidió que fuera a la estación de policía porque necesitaban hablar con él sobre el asesinato de su esposa 10 años antes. Antonio estaba nervioso, pero cuando llegó a la estación procedió a dar una confesión completa, aunque afirmó que la muerte de su esposa fue un accidente. En su declaración dijo que, mientras vivían en Melbourne, Linda lo amenazó con un revólver y que, al intentar quitárselo, se disparó y ella murió. Preocupado de que pudieran acusarlo de asesinato, puso el cuerpo en su auto y condujo hasta el otro lado de la frontera estatal. En Albury, colocó el cuerpo en un desagüe, le echó gasolina y, en un intento de que el cadáver no fuera reconocible y destruir cualquier evidencia, le prendió fuego. Poco después de que salió de Melbourne y tras una breve estancia en Perth, regresó a vivir a Sydney. El arresto de Antonio Agostini y la resolución de uno de los casos sin resolver más famosos de Australia causaron sensación y fueron noticia de primera plana en todo el país. El sospechoso fue arrestado y llevado de Sydney a Melbourne, donde se llevó a cabo una investigación judicial. El juez necesitaba establecer la identidad de la chica del pijama, cómo había muerto y quién había sido responsable de su muerte.
Aunque Antonio Agostini había admitido haberle disparado en el departamento que compartían en el 589 de la calle Swanston en el suburbio de Carlton en Melbourne, no todos creían que el cuerpo fuera realmente el de Linda Agostini. La señora Jeanette Routledge, de Bomaderry, Nueva Gales del Sur, pensaba que la chica del pijama era en realidad su hija, Anna Philomena Morgan. Esto fue respaldado por el doctor Thomas Benbow, quien había ayudado a la policía en el caso en 1939. Se presentaron comparaciones fotográficas detalladas de los rasgos faciales de ambas mujeres en la investigación. Hubo mucha discusión sobre los registros dentales de la fallecida, que después de 10 años, de alguna manera, se identificaron como coincidentes con los de Linda Agostini. La víctima tenía ojos azules, pero todos los testigos habían dicho que los de Linda eran marrones, y las proporciones del cuerpo también causaron muchas preocupaciones. La forma de la nariz no coincidía, tampoco el tamaño de los senos. Se llamó a testigos expertos para explicar cómo el color de ojos de la víctima pudo haber cambiado después de la muerte. Sin embargo, al ser interrogada, la señora Routledge resultó ser una testigo poco confiable. Ella admitió que, tras la desaparición de su hija, le dio información falsa a la policía para no implicarse a sí misma. Al final de la investigación, el forense anunció que creía que la chica del pijama era en realidad Linda Agostini y que su esposo había sido responsable de su muerte. Luego envió a Antonio Agostini a juicio acusado de asesinato. El juicio comenzó el 19 de junio de 1944 en la Corte Suprema de Melbourne y Antonio Agostini se declaró inocente. No negó haber llevado el cuerpo a Albury y haberle prendido fuego, pero sostuvo que el disparo fue un accidente. Le dijo al tribunal que su esposa lo había estado amenazando con un arma y que, al intentar quitársela, se disparó. Cuando le preguntaron dónde estaba el arma, respondió que la había arrojado al río Yarra. La defensa describió la relación turbulenta de la pareja, cómo Linda bebía y desaparecía durante semanas, sin avisarle a su esposo dónde estaba. Antonio Agostini ya le había dicho a la policía que las lesiones en la cabeza, que según el patólogo fueron la causa de la muerte de la chica del pijama, ocurrieron cuando accidentalmente dejó caer el cuerpo mientras lo bajaba por las escaleras. El proceso terminó el 28 de junio de 1944 y el jurado se retiró para deliberar sobre el caso. Deliberaron durante 2 horas antes de regresar con un veredicto de no culpable de asesinato, pero culpable del cargo menor de homicidio involuntario. Antonio Agostini fue sentenciado a 6 años de prisión, luego fue enviado a la prisión de Pentridge en Coburg. Sin embargo, no cumplió los 6 años completos. En cambio, fue liberado solo 4 años después. Aunque ahora era un hombre libre, no se le permitiría quedarse en Australia, y el 23 de agosto de 1948 fue deportado de regreso a su tierra natal, Italia. Más tarde se casó con una viuda llamada Giuseppina Gasconi y murió en 1969 a la edad de 66 años. Linda Agostini finalmente fue sepultada en el cementerio de Preston el 13 de julio de 1944. Su funeral fue pagado por el gobierno estatal de Victoria. Así que el misterio de la chica del pijama finalmente se resolvió, ¿o no? ¿Realmente el cuerpo era el de la desaparecida Linda Agostini? ¿O fue su esposo Antonio convenientemente incriminado para que el comisionado de policía, que estaba bajo presión, pudiera cerrar un caso de alto perfil que había permanecido sin resolver durante 10 años? En su libro de 2004, The Pajama Girl Mystery, A True Story of Murder, Obsession and Lies, el historiador Ricardo Evans señaló discrepancias en las pruebas, calificando la condena de Antonio Agostini como el resultado de la corrupción policial y una injusticia. En el juicio, el comisionado de policía Guillermo Mackay dijo que en realidad no había participado en la investigación, pero en verdad él supervisó personalmente el caso, el cual había sido revisado periódicamente desde 1938. Él también había entrevistado a los testigos. El comisionado también sostuvo que nunca antes había conocido a Antonio Agostini, excepto, por supuesto, como mesero en el restaurante italiano de Romano. Pero él había estado a cargo del Departamento de Policía de Nueva Gales del Sur, que supervisó el proceso de internamiento en 1940. Antonio Agostini fue uno de los arrestados e internados. También hay preguntas sobre cuándo y cómo se tomó la confesión de Antonio Agostini. La policía sabía que su esposa había desaparecido al mismo tiempo en 1934, cuando se encontró el cuerpo conocido como la chica del pijama. Parecía extraño que Antonio Agostini fuera liberado del internamiento y solo unas semanas después, el misterio en torno a la identificación de la chica del pijama aparentemente se resolviera. A pesar de las diferencias físicas entre la chica del pijama y Linda, la víctima tenía un tamaño de busto diferente al de Linda, una forma de nariz distinta y sus ojos eran de otro color. También hay 125 mujeres que originalmente estaban en la lista de posibles identidades de la policía, y a pesar de que nombraron a la chica del pijama como Linda Agostini,
Muchas de las otras pistas permanecieron sin ser descartadas ni rastreadas. Antonio afirmó haberle disparado a su esposa con un revólver, cuando en realidad la bala que se recuperó de la garganta de la chica del pijama fue disparada por una pistola. Era un hombre con educación universitaria que había servido en el ejército italiano, así que debería haber sabido la diferencia entre los dos. También afirmó haber vertido gasolina sobre el cuerpo antes de prenderle fuego, cuando en realidad lo que se encontró en la víctima fue queroseno. Finalmente, declaró que había disparado a su esposa el lunes 27 de agosto de 1934 y que arrojó su cuerpo en Albury en las primeras horas del martes 28. Sin embargo, el testigo había visto el fuego al día siguiente, el miércoles 29. A pesar de toda esta evidencia contradictoria, muy poco tiempo después de ser liberado de su internamiento, Antonio Agostini, de manera algo conveniente para la policía, confesó haber matado a su esposa y deshacerse de su cuerpo en la frontera estatal entre Victoria y Nueva Gales del Sur. Y a pesar de este terrible crimen que aparentemente había guardado para sí mismo durante 10 años, fue declarado culpable de homicidio involuntario y recibió una sentencia muy leve. Algunos concluirían que todo esto pudo haber sido algo demasiado coincidente y algo demasiado conveniente. Entonces, si la chica del pijama no era Linda Agostini, ¿quién era y qué le pasó a Linda? Probablemente sea cierto que Antonio Agostini mató accidentalmente a su esposa, como declaró en su declaración. También es probable que él se deshiciera de su cuerpo, pero si fue bajo un desagüe en Albury o en algún otro lugar aún no descubierto, es algo de lo que quizá nunca estemos completamente seguros. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.